con el segundo saludo, el cual vamos a estar utilizando. Buena tarde. Buena tarde la vamos a estar utilizando, perdón. Como ya sabemos, se utiliza cuando ya son más de las 12, después de las 12 p.m., ¿no? En este caso, hasta que anochezca. Entonces, está anocheciendo por ahí de las 7 p.m., ¿no? Entonces, se va a estar utilizando buena tarde. Muy bien. Según la traducción de este saludo, vamos a estar utilizando Quali, Tlahca. Quali es bueno, buena, uno, bueno, buena, uno, ¿sí? Tarde es Tlahca. Tarde es Tlahca, pero también puede ser Teotlac. Ya, eso depende como les digo, eso va a depender según la traducción es así, pero eso va a depender de la hora, ¿no? Si ya es después de las 12 p.m., entonces sería Guillén y Teotlac. ¿Por qué? Porque ya es después del mediodía. A partir del mediodía, a partir de las 12 p.m., se estaría traduciendo de esa manera, Teotlac. Pero si nos vamos a la traducción sería también así. Por eso aquí, por eso aquí se los puse como Teotlac. ¿Por qué? Porque ya nos estamos refiriendo de esta hora a esta hora. Desde el mediodía hasta que se empiece a poner la noche, ¿no? Cuando empieza a caer la noche, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a traducir buena tarde, Quali, Tlahca. Tarde, Tlahca, buena, Quali. Según el saludo, utilizamos G, ya es Teotlac. Teotlac, después de las 12 p.m. a 7 p.m. Teotlac, tarde, ya, ahora sí ya tiene lógica, es tarde, ya está, sí, es tarde, de hecho, estamos, pues ya son las 6 de la tarde, ¿no? Entonces estaremos utilizando esa. Muy bien. ¿Por qué les puse este complemento? Ustedes significarían que es sin, la palabra sin. Bueno, la palabra sin determina diminutivo, determina algo chiquito, ¿sí? Normalmente también utilizamos esta manera, Yitiotlactzin. Sería como ya es tardecita, Teotlac-Tzin, tardecita, ya. Este es el complemento para determinar algo chiquito. Muy bien. Bueno, en este caso sería de esta manera, aunque hay otras maneras. Como les digo, existe una gramática y es muy amplia. Entonces, esta es la manera de decir buena tarde, Teotlac, Teotlac. Lo mismo, si yo le pongo buenas tardes, estaría alterando y sería en plural. Y estaríamos hablando de muchos. Entonces aquí también tendría que modificar, que sería Itlacame. Estaría poniendo me. Tlacame. O sea, muchas tardes, ¿no? Quizá en nuestro dialecto, quizá nuestro idioma pues no tiene mucho sentido. Entonces, por ende, le quitamos el plural y lo dejamos de esta manera, un solo. Muy bien, de esta manera podemos decir buena tarde, buenas tardes, Yitiotlak.